¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. El contacto telemático en esta oportunidad con el diputado Karim Bianchi, quien nos acompaña. Diputado, ¿qué tal? Mucho gusto por estar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este capítulo de Conectados. Bueno, las gracias a ustedes por invitarme, por poder conversar, dialogar y saludarte a ti, Guillermo, y a toda la gente que está conectada en este espacio a través de las distintas plataformas que tenemos en la Cámara de Diputados. Diputado, el tema sigue siendo a nivel país la situación del COVID-19, pero en su región, en su distrito, está muy complicado y más allá de visos de solución, se van endureciendo las medidas. ¿Qué es lo que está pasando en la zona y qué es lo que se puede hacer para revertir esta tendencia negativa, diputado? Sí, es un fenómeno bastante extraño. Nosotros en la primera fase de la pandemia tuvimos, digamos, como adelantados de lo que pasaba en el resto del país. Tuvimos los contagios con mayor medida, con mayor frecuencia. Luego vino una segunda ola, un segundo rebrote, que yo creo que es importante analizar porque lo que ha pasado en Magallanes se ha replicado después en otras regiones. Entonces hemos ido por alguna razón que la desconocen y la desconozco yo también, teniendo mayor nivel de contagio, teniendo también, y no es lo que dijo alguna vez alguna autoridad, que el virus se vuelve buena persona, pero sí ha mutado. Entonces esa es como la incógnita hoy. ¿A qué estamos enfrentados? Es muy distinto el virus en la primera etapa, donde quizás era de la misma manera que como se había comportado en otros lugares. Entonces, por factores científicos o climatológicos, algo hace que el virus acá en Magallanes tenga una mutación y un nivel de contagio muy masivo. Si bien es cierto, han aumentado la cantidad de exámenes, que no estaba en algún momento, teníamos que mandarlos hacia el norte del país, pero la verdad que es preocupante porque vemos que tenemos una fuerte oleada, un virus con menos letalidad, sí, que en la primera etapa, y donde afecta de distinta manera. Ya no es un virus tan severo como el de la primera etapa, pero obviamente que los números que tenemos hoy son preocupantes porque además la red hospitalaria que tenemos se ha visto casi al nivel del colapso. Hemos tenido bastantes personas que han sido aeroevacuadas, eso ha podido salvar un poco la situación. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para traer más profesionales, más investigación. En la zona se está haciendo investigación porque es relevante no solamente para Magallanes, sino que para el resto de Chile lo que está pasando y ver cómo se puede ir comportando el virus en el resto del país. Ahora ha habido una política que ha tenido que ver más con el control de las personas que el control de la pandemia. Y eso ha generado un gran desgaste en la comunidad. Sí, para allá hay quería voces ir. Que ya están pidiendo. Sí, para allá, perdón, quería ir, diputado, porque se han ido endureciendo las medidas, se han ido colocando, digamos, determinaciones más rigurosas, más estrictas, pero los índices no bajan. ¿Ahí hay un error respecto de cómo se está afrontando la pandemia en la zona? Mira, lo que pasa es que hay un error. Bueno, primero hemos tenido 4 intendentes en este periodo. En el de pandemia ya se han cambiado 2 ya. Eso quiere decir, y también se han cambiado los seremi de salud, eso quiere decir que han habido responsabilidades, y las responsabilidades se están hoy día viendo entre la corporación municipal, que tiene a cargo los CEFAM, con, por ejemplo, la seremía de salud, con la intendencia, pero las medidas, si no van acompañadas de una estricta fiscalización, no son efectivas. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Que si bien han habido medidas que han sido rigurosas o que se han endurecido, no existe la fiscalización. Yo por el trabajo que realizo puedo transitar por la ciudad y el nivel de control es escasísimo. O sea, yo le diría que del 100% de la circulación que tengo yo por la ciudad, menos del 2% me han fiscalizado. Además es totalmente previsible, uno sabe dónde están ubicados, no hay un control que sea móvil o que esté en las poblaciones, está en las principales avenidas y la gente simplemente sale, no tiene el permiso. He podido comparar también la conducta, por ejemplo, de Valparaíso, de Santiago, no es distinta a la de acá. La gente acá no se comporta de una manera distinta a otras regiones, es la misma. Lo que pasa es que existe un bajo control. Hay una proteína que es la que produce el virus que está mutando,
eso también hay que analizarlo muchísimo, pero las medidas tienen que ver con cada vez endurecer más y no son efectivas. Hubo una medida que fue totalmente inefectiva, que fue, por ejemplo, la restricción vehicular. No sirvió para nada, no causó ningún impacto. Hoy están adelantando los toques de queda, pero si no bajamos la circulación en un 60% al menos, ninguna cuarentena va a servir. Ahora, Lo diputado, que pasa es que hay un factor económico exactamente. que hoy día se está haciendo latente y que impide que la gente esté en sus casas. Claro, exactamente. Para allá quería ir porque el endurecimiento de las medidas lamentablemente va contra el tema del desarrollo económico y de muchas familias que no han podido trabajar, no han podido desarrollar su actividad laboral porque existen estas restricciones. Ahora, este tema obviamente me imagino que desde el punto de vista de lo que ocurre en su zona es particularmente complejo. Sí, lo que pasa es que en una primera etapa la gente tenía ciertos ahorros, la gente esperaba que esto terminara. Hoy ya es imposible poder hacer que la gente se quede en sus hogares. Los comercios, hay un vacío legal, han incorporado venta de productos que tienen que ver con primera necesidad, pero también para poder subsistir. O sea, acá la ciudad circula a lo menos un 80% con regularidad. Entonces lo que tenemos que ir avanzando es hacia medidas que tengan que ver con la prevención, con la educación, con cosas que parecen muy simples, pero que en la práctica, si uno ve en la calle, no se dan, como el distanciamiento social. Entonces, más allá de tener en la puerta, ¿no es cierto?, algún guardia que esté controlando, tenemos que tener personal que esté marcando la distancia, que esté, ¿no es cierto?, organismo de salud entregando el alcohol gel. Eso no se ve. Entonces tenemos que, yo creo que empezar a ver cómo convivimos con un virus que ya es comunitario. Entonces, si yo le digo a la gente quédese en su casa, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día el mayor nivel de contagio está justamente en la casa, donde la gente tiene confianza, donde no usa mascarilla. Entonces, ya cuando el virus se transforma en un virus comunitario, ya estando en la casa, estando en el trabajo o en cualquier parte, ya la distribución ya está dada. Entonces, yo encuentro que hoy la cuarentena puede ser una medida no efectiva. Diputado, y entre estas medidas económicas que usted mencionaba inicialmente, ¿está quizá este proyecto del segundo retiro del 10%, que para muchos aparecería como una alternativa bastante, digamos, importante para poder solventar los recursos que no está generando por no trabajar? Nosotros hace cerca de 40, 45 días presentamos un proyecto. Quizás podía parecer anticipado porque ni siquiera se pagaba el segundo 10%, pero lo hicimos viendo que todo el aporte que hacía hoy el gobierno a las familias tenía fecha de vencimiento. Esta fecha es diciembre. Entonces dijimos, no podemos esperar hasta diciembre para empezar a discutir porque la gente tiene que también, con tiempo, ver su situación, cómo se va a ir dando. Por lo tanto, no veíamos que se prolongue esta ayuda ni tampoco está hoy día en la discusión eso. Entonces, teníamos que hacer algo. Nosotros hicimos este proyecto que está avanzando, que se ve esta semana en la Comisión de Constitución, pero que además también invita de cierta medida al gobierno a decir, mire, esto no va a terminar, las medidas sanitarias tienen que ir acompañadas con medidas económicas y también de salud mental. La gente en mi distrito está absolutamente colapsada, la gente de tercera edad está en una situación psicológica durísima, de movilidad también que se afecta. Entonces, tiene que ir acompañado con medidas económicas. Eso no lo hemos visto, eso es lo que también queremos escuchar del gobierno. No decimos que sea la única medida ni la más efectiva. Hay gente que no va a tener la posibilidad del segundo retiro. Nuestro proyecto, si bien es cierto, contempla el segundo retiro, pero lo hace de manera perpetua, permanente, con un derecho de reintegro para que la persona tenga como un derecho de propiedad y un ahorro ahí, por ejemplo, a futuro para salud, para compra de una vivienda, para alguna inversión. Queremos que quede ese 10% establecido con un derecho de reintegro, que la persona, si lo reintegra, puede volver a utilizarlo. Pero no es la única medida que tenemos que tener, sin duda. Es una medida que va para un grupo de personas, no están, por ejemplo, incluidos los de renta vitalicia, no están incluidos las personas que tenían muy poca plata, pero que también estaban condenadas a una pensión básica solidaria, o son personas muy jóvenes que todavía no tenían el ahorro suficiente. Entonces lo que queremos es iniciar la discusión. ¿Qué hacemos de aquí a diciembre? Hubo medidas muy focalizadas, no llegaron a todas y a todos, pero tenemos que hoy día pensar cómo iniciamos un segundo periodo de ayuda, porque esto es como lo que en la parte de salud paso a paso, también tenemos que ir paso a paso y viendo cómo, ¿no sé?, esto se comporta la pandemia para también ir ayudando a las familias que ven que de aquí a diciembre la situación no se va
a mejorar, el desempleo va a seguir aumentando, el desempleo es un factor muy difícil de recuperar, más todavía que los otros económicos. El desempleo es el más difícil de poder recuperar, por lo tanto tenemos que abocarnos qué hacemos de aquí a diciembre. Y una de esas cosas es la que está dentro de nuestro ámbito que podemos hacer, que es el segundo retiro del 10%. Perfecto, diputado Karim Bianchi, un tema que está sobre la mesa y que obviamente va a seguir siendo, digamos, el principal foco de atención, la pandemia de COVID-19 y no solo lo que usted planteaba, las medidas sanitarias, sino que también las medidas económicas que son tan importantes y que lo van a hacer más en el transcurso de los próximos meses. Diputado Bianchi, muchas gracias por haber estado junto a nosotros hoy aquí en esta edición de Conectados. No, gracias a usted. Yo espero que lo que está pasando en Magallanes, que hemos ido adelantado, no necesariamente se replique en el resto de las regiones, sería muy lamentable. El país está de a poco tratando de despegar, por lo tanto, ojalá que se tome de ejemplo lo que está pasando acá y no repitan los mismos errores en otras regiones. Así que agradecido por el espacio y que tengan muy buen día. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros la conversación, el contacto aquí en Conectados Online. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.